Como ya sabéis, en el bloque 9 vamos a hablar del periodo de entreguerras. Este periodo comprende esos años que van desde que termina la Primera Guerra Mundial, en 1918, hasta que se produce el estallido de la Segunda, en 1939. Este esquema interactivo lo tenéis en el blog de repaso. Como recordaréis, la Primera Guerra Mundial se produce entre los años 1914 y 1918, y fue conocida como la Gran Guerra, por la implicación de muchos países y la utilización de un nuevo armamento que fue producido gracias a los avances tecnológicos de la Segunda Revolución Industrial. Durante los últimos meses de la guerra se empezó a propagar un virus entre las tropas que al finalizar la contienda regresaban a sus países de origen. Esto hizo que ese virus se extendiera por prácticamente todo el mundo. El virus fue conocido como la gripe española. Esto fue porque en España aparecían datos en la prensa sobre su existencia, mientras que en otros países no se hablaba de ello. ¿Os acordáis de cuál fue el papel de España en esta guerra? Se mantuvo neutral, por lo que no censuró la publicación de los informes sobre la enfermedad y sus consecuencias, a diferencia de otros países centrados en el conflicto bélico. Al terminar la guerra, los países contendientes se reunieron en la Conferencia de París, donde se firmó el Tratado de Versalles. En él se obligó a Alemania a pagar las reparaciones de guerra, a reducir su territorio y su ejército. En ese mismo año, en 1919, se crea la Sociedad de Naciones, con el fin de mantener la paz y evitar una nueva guerra mundial. Spoiler, no lo consiguen. Una vez firmados los tratados de paz, comienza una década que más adelante se conoció como los felices años 20. Estados Unidos se situaba como la gran potencia económica del momento, debido a las deudas que los países contendientes habían contraído durante el conflicto. Recordad que Estados Unidos fue el principal proveedor de armamento de las potencias aliadas. Comienza una prosperidad económica. El nuevo espíritu de la modernidad llegaba con los adelantos técnicos, los cambios en las costumbres y la necesidad de disfrutar de la vida para olvidar los dramas pasados. A través del cosmopolitismo y la seducción, la nueva sociedad trataba de demostrar que había superado el trauma de la guerra. Fue en esta década cuando en la nueva sociedad de masas se inició el fenómeno del consumismo. Un consumismo fomentado por nuevas técnicas financieras, como la venta a plazos y los préstamos personales que los bancos ofrecían con grandes facilidades de pago y que impulsaron las compras de electrodomésticos, automóviles y viajes de vacaciones en los nuevos medios. Recordamos los nuevos medios de transporte, los transatlánticos, los aviones, los cepelines, que recorrían el país de costa a costa y ponían al alcance de las clases medias los viajes turísticos transoceánicos. Gracias a la innovación tecnológica, la Ford sembró las calles de nuevos modelos de automóviles, más baratos gracias a su fabricación en cadenas de montaje. Pero esta prosperidad iba a tener un final trágico. Con la aparición de nuevos métodos de ganar dinero, como la adquisición de acciones de empresas que cotizaban a un alza que parecía imparable, influida por la euforia inversionista, mucha gente empezó a invertir en bolsa, incluso pidiendo créditos y endeudándose hasta límites irrazonables. Cuando las acciones pararon de subir, la gente empezó a venderlas para perder lo mínimo, contagiando a los inversores y haciendo que bajaran a un ritmo frenético. El 24 de octubre de 1929, una fecha conocida como el Jueves Negro, las bolsas se desplomaron y empresas y particulares pasaron en 24 horas de la opulencia a la ruina. Los días siguientes cerraron miles de empresas, millones de trabajadores se vieron en el paro y la expansión del pánico provocó numerosos suicidios entre los inversores arruinados. Este acontecimiento, conocido como el crack del 29, fue el origen de la Gran Depresión, la crisis más grave registrada por la economía mundial en el siglo XX. Una crisis que se extendió a todo el mundo a causa del papel que desempeñaban los Estados Unidos como proveedores mundiales de mercancías y de capitales. En 1929 comenzaba una nueva era en la que América sumió en la pobreza a grandes masas de población y en Europa liquidó la experiencia de la República de Weimar y dio lugar a la aparición de los totalitarismos y a la Segunda Guerra Mundial. Vais a investigar sobre estas dos décadas, los años 20, que fue la época de los gángsters, del cabaret, del cine, de la publicidad, y los años 30, que fue la época de la gran crisis económica que hizo que las sociedades perdieran su fe en la democracia y se consolidó así la aparición de los sistemas totalitarios que más adelante llevaron a la Segunda Guerra Mundial.